Hola, en este video veremos cómo calcular los coeficientes de fugacidad de componentes puros. Según la definición de fugacidad en componente I a temperatura constante, la diferencial de la energía de Gibbs de ese componente I es igual a R por T por el diferencial del logaritmo natural de la fugacidad de ese componente I. Al mismo tiempo, de las relaciones fundamentales de la termodinámica a temperatura constante, sabemos que un diferencial de la energía de Gibbs de un componente I será igual a el volumen molar de ese componente I por un diferencial de presión. Por lo tanto, podemos decir que un diferencial del logaritmo natural de la fugacidad del componente I va a ser igual al volumen molar de ese componente I sobre R por T por un diferencial de presión. Podemos escribir el diferencial del logaritmo natural de la fugacidad del componente I en términos del coeficiente de fugacidad. Es decir, el diferencial del logaritmo natural de la fugacidad va a ser igual al diferencial del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla gaseosa por la presión. Trabajando matemáticamente la expresión, entonces obtenemos que un diferencial del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I puro más un diferencial del logaritmo natural de la presión es igual a un diferencial del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I puro más un diferencial de la presión sobre la presión. Por lo tanto, podemos reescribir esta ecuación en términos equivalentes del coeficiente de fugacidad del componente I y de la presión. En este caso, obtendríamos que el diferencial del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I más un diferencial de la presión sobre la presión es igual a el volumen molar del componente I dividido R por T por un diferencial de presión. Despejando entonces de esta ecuación el diferencial del logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I puro, vemos que es igual a el volumen molar del componente I dividido RT menos 1 sobre la presión por un diferencial de presión a temperatura constante siempre. Integrando entonces entre límites de presión, la presión igual a 0 y la presión operativa del sistema, vemos que el logaritmo natural entonces del coeficiente de fugacidad del componente I puro va a ser igual a la integral entre 0 y la presión de el volumen molar del componente I puro sobre RT menos 1 sobre la presión por un diferencial de presión. Para calcular entonces este coeficiente de fugacidad del componente I puro, se requiere conocer el comportamiento PVT, presión, volumen, temperatura, del componente de interés. Integrando distintos modelos, entonces PVT a la resolución, es que se pueden obtener distintas ecuaciones para cada uno de esos modelos. Es decir, vamos a representar el volumen, el comportamiento PVT según distintas ecuaciones de estado. En el caso de gases, a presiones moderadas, podríamos usar la ecuación de Virial. Por ejemplo, podemos usar Van der Waals. También podemos usar Penn-Robinson, ecuación de estado cúbica o SRK. De acuerdo al modelo utilizado, entonces obtendremos distintos valores de este coeficiente de fugacidad del componente I puro. Por ejemplo, en el caso de utilizar la ecuación de Virial, al integrar la ecuación se obtiene esta expresión, podemos ver aquí, en términos de las presiones reducidas, la temperatura reducida y el coeficiente B, digamos, que será B0 más omega por B1 según Abbott. También podemos aplicar Lee-Kessler para evaluar el comportamiento volumétrico del componente de interés. En ese caso, el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I quedará expresado en términos de dos coeficientes de fugacidad, los cuales se encuentran tabulados normalmente en función, ¿sí?, de la temperatura reducida a la presión reducida.
es importante notar, ¿sí?, que también debemos utilizar el factor acéntrico para calcular los coeficientes de fugacidad del componente I puro. De manera equivalente podemos usar ecuaciones de estado cúbicas, como las de Van der Waals, Ehrlich y Kwon, de 2 parámetros, o ecuaciones de 3 parámetros, como la de Suave, Ehrlich y Kwon y Peck-Robinson. En estos casos, cabe mencionar que es necesario evaluar en primera instancia con la ecuación de estado cúbica el factor de compresibilidad Z bajo las condiciones de equilibrio de temperatura y presión del sistema, antes de evaluar el coeficiente de fugacidad, el componente I. Vamos a ver un ejemplo ahora sobre el cálculo de la fugacidad de vapor de agua que se encuentra a 200 grados centígrados y 10 bar de presión. Vamos a utilizar las tablas de vapor de agua para evaluar la fugacidad de este componente bajo las condiciones operativas. Entonces, para evaluar la fugacidad deberemos, según la definición, calcular la energía de Gibbs del componente I puro bajo las condiciones de temperatura y presión del sistema. Entonces vamos a integrar esta ecuación en valores donde la fugacidad del componente I puro sea equivalente a la presión. Sí, vamos a integrar a T igual a 200 grados un estado de referencia que deberá estar a baja presión, tal que la fugacidad sea igual a la presión. Y el otro extremo de integración va a ser la presión a 10 bar. Entonces tendremos la energía de Gibbs del componente I al integrar menos la energía de Gibbs del componente I en el estado de referencia igual a R por T por el logaritmo natural de la fugacidad del componente I sobre la fugacidad del componente I en el estado de referencia. Es decir, en este estado va a ser igual a la presión, es lo que estamos poniendo en la ecuación a la derecha. Por lo tanto, la fugacidad del componente I va a ser igual a la presión, ¿sí?, en el estado de referencia por la exponencial de la energía de Gibbs del componente I menos la energía de Gibbs del componente I de referencia sobre R por T. Como estado de referencia vamos a buscar la presión más baja a la que haya datos en la tabla de vapor para esta temperatura de 200 grados centígrados. Vemos que la presión más baja es de 1 kilopascal, entonces este va a ser nuestro estado de referencia. Bajo estas condiciones, entonces hallamos la entalpía y la entropía del vapor de agua y por definición entonces encontramos el valor, ¿sí?, de la energía de Gibbs, que será igual a H, la entalpía, menos la temperatura por la entropía. Por otra parte, bajo las condiciones de temperatura y presión operativas, la entalpía toma un valor de 2826,8 kJ por kilo, mientras que la entropía 6,6922 kJ por kilogramo Kelvin. Es decir, que al realizar H menos T por S, obtenemos un valor de la energía de Gibbs de menos 339,61 kJ por kilogramo. Con estos dos valores ahora estamos en condiciones entonces de calcular cuál será la fugacidad del vapor de agua puro a 200 grados centígrados y 10 bar. Entonces realizamos el cálculo, ¿sí?, colocamos la energía de Gibbs bajo las condiciones operativas, menos 339,61, menos la energía de Gibbs en el estado de referencia, que será menos 1836,21, entonces menos por menos queda como más. Multiplicamos por 18 para pasar, ¿sí?, de kilojoule por kilo a kilojoule por kilomol. Y dividimos entonces por R por T, ¿sí?, 8,314 kilojoules por kilomol Kelvin por 473,15 Kelvin, ¿sí?, la temperatura operativa. En este caso, la fugacidad entonces del vapor de agua a 200 grados centígrados y 10 bar nos da un valor de 942 kilopascales, es decir, 9,42 bar. Fíjense que es una
presión, ¿sí?, similar a la presión operativa del sistema, algo menor en este caso. También podemos realizar este cálculo utilizando la ecuación de virial. En este caso vamos a calcular entonces en forma directa el coeficiente de fugacidad del componente I bajo las condiciones operativas. Entonces tendríamos que aplicar la fórmula que vimos anteriormente, evaluar la presión reducida y la temperatura reducida de operación, y luego determinar los coeficientes B0 y B1 del vapor de agua. Entonces para el agua tendremos una temperatura crítica de 647,3 Kelvin y una presión crítica de 220,3 bar, mientras que el factor acéntrico es 0,345. La temperatura reducida, por tanto, será igual a 0,7309, mientras que la presión reducida será igual a 0,04535. Según Abbott, entonces, el coeficiente B0 será igual, en función de la temperatura reducida, a menos 0,61376, mientras que el coeficiente B1 será igual a menos 0,50247. Es decir, que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del vapor de agua a 200 grados centígrados y 10 bar será igual a menos 4,884 por 10 a la menos 2. Haciendo la exponencial, entonces obtenemos un valor de 0,952 y la fugacidad del vapor de agua será igual a 9,52 bar, es decir, el coeficiente de fugacidad multiplicado por la presión operativa. También podemos hacer este mismo cálculo utilizando las tablas de Lee-Kessler. En este caso tendríamos el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del componente I igual al logaritmo natural del coeficiente de fugacidad 0 más omega por el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad 1. Yendo a las tablas de Lee-Kessler, entonces podríamos evaluar cuánto vale el coeficiente de fugacidad del vapor de agua bajo las condiciones operativas. Utilizando los valores de temperatura reducida y presión reducida que calculamos anteriormente, podemos ir a la tabla e interpolar para obtener los valores de los coeficientes pertinentes, y luego con estos coeficientes evaluar el coeficiente de fugacidad. En este caso nos da 0,9506, es decir, la fugacidad nos da un valor de 9,56 bar del agua a 200 grados y 10 bar. De manera similar podemos hallar la fugacidad del vapor de agua bajo estas condiciones operativas con la ecuación de Van der Waals. En este caso vemos que la fórmula para determinar el coeficiente de fugacidad del componente I en la mezcla gaseosa es igual a Z, el factor de compresibilidad, menos 1, menos el logaritmo natural de Z menos B menos A sobre Z. Entonces, primero debemos resolver la ecuación cúbica para determinar cuánto vale el factor de compresibilidad a 200 grados centígrados y 10 bar. Para ello debemos hallar los valores de A y de B, según Van der Waals, en función de la presión reducida y la temperatura reducida al cuadrado. Al resolver entonces la ecuación cúbica para estas condiciones operativas del agua, entonces vemos que el factor de compresibilidad tiene un valor de 0,9712. Es decir, que el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad del vapor de agua a 200 grados centígrados y 10 bar adoptará un valor de menos 2,843 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, haciendo la exponencial, obtenemos un valor del coeficiente de fugacidad del vapor de agua en estas condiciones operativas de 0,972, y por lo tanto la fugacidad del vapor de agua va a adoptar un valor de 9,72 bar al multiplicar el coeficiente por la presión operativa. Podemos ver entonces que utilizando la ecuación de Virial o Lee-Kessler obtenemos un valor más cercano al que se obtiene para el vapor de agua con propiedades volumétricas experimentales. Bien, entonces
Hasta aquí deducimos y vimos un ejemplo sobre cómo calcular la fugacidad de un componente puro en estado gaseoso. Veamos cómo calcular la fugacidad de un componente puro que se encuentra en estado sólido o líquido. Supongamos que queremos evaluar entonces la fugacidad de un componente puro que se encuentra en estado líquido, a una presión y una temperatura dadas. La presión P de líquido va a ser siempre superior a la presión de vapor, a la temperatura T de operación. Para evaluar entonces la fugacidad F sub I del líquido, podemos seguir el siguiente camino. Podemos evaluar la fugacidad del componente I como si el mismo se encontrara en estado de líquido saturado, a la temperatura T del sistema, pero a una presión equivalente a la presión de vapor de ese componente. En este caso, según el criterio de isofugacidad que vimos anteriormente, se establece que la fugacidad del líquido saturado tiene que ser igual a la fugacidad del vapor saturado. Si la fugacidad del líquido saturado tiene que ser igual en condiciones de equilibrio a la fugacidad del vapor saturado. Por lo tanto, sería equivalente a calcular esta fugacidad del líquido saturado como el coeficiente de fugacidad del vapor saturado por la presión de vapor a la temperatura T del sistema. Entonces, de manera equivalente a como procedimos anteriormente, podemos evaluar en este caso el coeficiente de fugacidad del componente I puro bajo condiciones de saturación, como vapor saturado. Y para eso podemos proceder, como hicimos anteriormente, utilizando un modelo PVT para la fase vapor. Sin embargo, deberemos hacer una corrección para evaluar o tener en cuenta el efecto de la presión sobre esta fugacidad de líquido saturado, ¿sí? Y de esa manera corregir para obtener la fugacidad del líquido bajo las condiciones operativas de presión del sistema. Para ello partimos de la definición y la propiedad fundamental. A temperatura constante, entonces sabemos que un diferencial de la energía de Gibbs del componente I puro es igual a R por T por un diferencial del logaritmo natural de la fugacidad del componente puro. Y al mismo tiempo es igual a el volumen molar de ese componente I por un diferencial de presión. Integrando entonces entre ambos extremos, entre la presión de vapor y la presión operativa, vemos que el logaritmo natural del cociente de la fugacidad sobre la fugacidad de saturación del componente I va a ser igual a la integral entre la presión de vapor del componente I y la presión del volumen molar de ese componente I sobre RT por un diferencial de presión, donde en este caso B sub I es el volumen molar del líquido. Sin embargo, como sabemos, el líquido se comporta de manera incompresible. Por lo tanto, podríamos asumir que B sub I se mantiene constante en el rango de presiones de operación, y por lo tanto lo podríamos sacar fuera de la integral. En ese caso, podemos integrar en forma directa la expresión para obtener la expresión que relaciona la fugacidad del componente I con la fugacidad del componente I en condiciones de la presión de saturación por la exponencial del volumen molar del componente I evaluado a la temperatura operativa por la presión menos la presión de vapor del componente I en el estado de saturación. Este término de la exponencial se lo denomina corrección de Poynting y se lo simboliza con las letras POI. Este término corrige entonces el efecto de la presión sobre el cálculo del coeficiente de fugacidad a la presión de saturación de ese componente y en el sistema. La fugacidad entonces del líquido a la temperatura operativa T y la presión P resulta igual entonces a la fugacidad del componente I calculada a la presión de vapor, ¿sí? Del componente I
a la temperatura T de operación, afectada por el factor de Poynting. A la vez, esta fugacidad, ¿sí?, del componente I de saturación se puede evaluar a partir del coeficiente de fugacidad del componente I calculado a la temperatura y la presión de vapor del sistema, multiplicado por la presión de vapor de ese componente I. Para calcular la fugacidad de los sólidos, digamos, se procede de manera muy similar. En este caso, la presión de referencia que se utiliza es la presión de sublimación del sólido. Es decir, se calcula el coeficiente de fugacidad del componente I en condiciones de saturación a la temperatura T y la presión de sublimación de ese componente. De esta manera, nuevamente, el coeficiente de fugacidad es calculado para una fase vapor utilizando una ecuación de estado. En este caso, el volumen de corrección que hay que usar en el factor de Poynting va a ser el volumen del sólido. La fugacidad entonces del componente I a la temperatura y la presión operativa del sistema va a ser igual a la fugacidad de ese componente I en condiciones de saturación por el factor de Poynting de ese componente. La fugacidad en condiciones de saturación del componente va a ser igual entonces a la fugacidad del componente I a la presión de sublimación y la temperatura operativa por la presión de sublimación de ese componente I, y se lo va a afectar por el término de Poynting para corregir el efecto de la presión. Veamos un ejemplo entonces de cómo calcular la fugacidad del agua líquida, en este caso a 200 grados centígrados y 40 bar, una presión superior a la presión de vapor a esta temperatura. Es decir, el agua se encuentra subenfriada. Para hacer el cálculo vamos a proceder de manera similar. Vamos a usar las tablas para evaluar la fugacidad en un estado de referencia donde la fugacidad es equivalente a la presión y bajo las condiciones de vapor saturado del agua a 200 grados centígrados. En este caso corresponde a 15,55 bar, es decir, 1554,9 kilopascales. Y luego vamos a afectar por el factor de Poynting para evaluar el efecto de la presión. En primera instancia evaluamos la energía de Gibbs, ¿sí?, a 200 grados centígrados y 1 kilopascal a partir de la entalpía y la entropía. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Nos había dado menos 1836,21 kJ por kilo. Mientras que en este caso deberemos reevaluar la energía de Gibbs para una presión de 15,55 bar. Leyendo de las tablas de vapor saturado la entalpía y la entropía del vapor saturado bajo estas condiciones. En este caso la energía de Gibbs da un valor de menos 250,4 kJ por kilo. La fugacidad entonces del componente I en estado de saturación será igual, según vimos, a 1 kilopascal, la presión de referencia, por la exponencial, ¿sí?, de la energía de Gibbs a T y P, 250,4, menos la energía de Gibbs en el estado de referencia, menos 1836,21, menos con menos termina dando el signo positivo. Multiplicamos por 18 para pasar de unidades de peso a mol y dividimos por 8,314 kJ por kilomol por 473,15 la temperatura operativa. Eso nos da un valor entonces de 1417 kilopascales, es decir, 14,17 bar. Para finalizar el cálculo entonces debemos realizar la corrección de Poynting, donde supondremos que el volumen del líquido se mantiene constante con la presión y que es numéricamente igual al volumen del agua líquida saturada a 200 grados centígrados, ya que, como sabemos, los líquidos son prácticamente incompresibles. Y por lo tanto, el volumen va a variar muy poco en el rango de presión operativa.
entonces la corrección de Poynting tomará un valor de 20,808 centímetros cúbicos por mol sobre 83,146 bar centímetro cúbico sobre mol Kelvin por 473,15 Kelvin por el cambio de presión 40 bar menos 15,549 bar. Es decir, el factor de Poynting toma un valor de 1,013. Como vemos, la corrección sí es muy pequeña, a menos que haya un efecto, una diferencia muy grande de las presiones operativas entre la presión operativa y la presión de vapor. La corrección de Poynting va a tomar valores cercanos a 1. Entonces finalmente calculamos la fugacidad del agua a 200 grados centígrados y 40 bar. Sería la fugacidad del agua en el estado de saturación, es decir, a 200 grados centígrados y 15,54 bar, por la corrección de Poynting. En este caso sería 14,17 bar por 1,013. Es decir, que la fugacidad del agua bajo las condiciones de operación es de 14,35 bar. Vemos entonces que el valor de la fugacidad se mantiene prácticamente constante con la presión, ya que, como habíamos dicho, el factor de Poynting es equivalente a 1. Mientras que también en este caso se observa que la fugacidad del componente I toma el valor prácticamente de la presión de vapor del agua. Es muy distinto a el valor de la presión operativa, ¿sí?, del sistema. Cuando calculamos entonces el coeficiente de fugacidad del agua líquida a 200 grados centígrados y 40 bar, estaremos dividiendo entonces 14,35 sobre 40. Es decir, que el coeficiente de fugacidad para el líquido vemos que es apreciablemente inferior a la unidad, en comparación con lo que ocurre con un vapor, donde los coeficientes de fugacidad son más cercanos a la unidad. Bien, y hasta aquí llegamos entonces con este video. En el próximo video veremos cómo calcular la fugacidad y los coeficientes de fugacidad de una mezcla de dos o más componentes.